pero si el problema inicia antes de los 60 minutos, estoy 100% seguro que podría llegar a ser un problema o de estómago o de vesícula. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Acá Juan Elías Pérez, nutricionista digestivo. Hoy les voy a explicar cómo pueden hacer para deshincharse, desinflamar el abdomen de manera gratuita sin ir a ningún tipo de gastroenterólogo, con cosas básicas del día a día, con la alimentación, con cambios en estilo de vida. Preparé una presentación como para que nosotros podamos resumir cuáles son las causas más importantes de hinchazón abdominal y de acuerdo a esas causas que nosotros podamos tratarlas con la alimentación y con algunos consejos que le voy a dar. Si ustedes pueden ver acá, la hinchazón abdominal se puede dar de acuerdo a dos grandes sectores de la zona abdominal. Esta hinchazón abdominal se puede dar en dos zonas distintas, el aparato digestivo alto y el aparato digestivo bajo, y me parece que es súper importante entender esto porque esta hinchazón abdominal se da luego de la ingesta de los alimentos, y si nosotros sentimos la hinchazón, la distensión, la producción de gases y algunos de estos síntomas asociados antes de los 60 minutos, podemos hablar de un perfil de enfermedades o de órganos involucrados distintos, así esa hinchazón se da después de los 60 minutos. Esto me parece un punto súper clave y algo que utilizo bastante en mi consulta para poder tratar de entender por dónde viene la mano, por dónde viene el problema. Y es importante esto porque si nosotros ingerimos un alimento, para que el problema, por ejemplo, esté en los intestinos, y hablemos de enfermedades como intestino irritable, SIBO, celiaquía, etcétera, por lo menos tendría que pasar al menos 60 minutos para que nosotros empecemos a sentir síntomas, y muchas veces las personas refieren que el malestar aparece antes de los 60 minutos. Entonces yo ahí sigo indagando y me termino de dar cuenta que puede haber algún problema digestivo bajo en los intestinos, en el colon, pero si el problema inicia antes de los 60 minutos, estoy 100% seguro que podría llegar a ser un problema o de estómago o de vesícula. Es por eso que ahí tenemos que sectorizar y tenemos que enmarcar esa hinchazón abdominal como si el problema estuviera en el aparato digestivo alto. Y acá hay un conjunto de síntomas asociados a ese aparato digestivo alto que terminan de corroborar que el problema está en el estómago o en la vesícula. Algunos de ellos pueden ser la acidez, el reflujo, el dolor en la boca del estómago, la distensión en la zona alta del abdomen, justo por encima del ombligo, dolor debajo de la costilla derecha, ahí en la zona del hígado y la vesícula. Por lo general es un dolor de tipo cólico, y la materia fecal puede llegar a flotar, y a esto lo podemos asociar a una mala digestión de las grasas. Si ustedes no quieren ir de primeras al gastroenterólogo y quieren empezar ordenando su alimentación, yo les recomendaría que ustedes empiecen por estos consejos que les dejo acá y les voy a justificar por qué. El primero sería masticar bien los alimentos y comer despacio. Ustedes piensen en lo siguiente: si ustedes tragan y no mastican correctamente los alimentos, la estructura de ese alimento llega parcialmente digerida, una digestión muy mala al estómago, y eso genera que el estómago interprete que la comida es muy difícil de digerir y empiece a hipersecretar ácido. Eso nos genera acidez, reflujo, distensión, dificultad digestiva, dispepsia. Entonces, la digestión arranca en la boca. El primer proceso de la digestión es la masticación, y si nosotros no tenemos una correcta masticación y no comemos tranquilos, comemos muy rápidos y apurados, claramente eso nos va a distender y nos va a generar problemas de hinchazón, en este caso en el aparato digestivo alto. Así que, primer consejo, mastiquen bien. Si ustedes están comiendo antes de los 10 minutos, claramente, o sea, están terminando de comer antes de los 10 minutos, claramente eso significa que están haciendo una mala digestión. Por lo menos tienen que pasar 15-20 minutos desde que ustedes meten el primer bocado para considerar que hay una buena digestión. La segunda cuestión que trataría de mejorar es disminuir los volúmenes de los alimentos. Si nosotros comemos grandes volúmenes, el estómago se distiende, y eso hace que el estómago interprete que nosotros estamos ingiriendo grandes cantidades de comida, y a eso genera una hipersecreción de ácido, generándonos acidez, distensión, entre otras cuestiones. Por eso es clave tratar de mantener volúmenes reducidos. Si no saben cuánto comer, arranquen comiendo lo que consumen, pero descontándole un tercio o un cuarto del volumen de lo que están acostumbrados a comer, y con eso ya van a ver alguna que otra mejoría. Como tercer punto, hay gente que es muy carnívora y termina comiendo grandes cantidades de carnes rojas y cerdo, que son dos carnes con muy difícil digestión. Les recomendaría que varíen los tipos de proteínas que ingieren. Muchas veces pueden comer omelette, huevo revuelto, puede llegar a ser pollo, pescado, sí, pero no coman siempre carne roja todos los días, porque claramente eso les va a dificultar la digestión, y más si lo hacen a la noche. Por otro lado, hay que moderar la fibra dura, las cáscaras muy duras, como por ejemplo
de las pencas, que son los arbolitos de los vegetales, las semillas muy duras y no bien activadas, como el remojo con molido, los frutos secos en grandes cantidades, vegetales como el choclo, el repollo, la selga, el brócoli, el coliflor, y agreguemos otras que son irritantes como por ejemplo la cebolla, el morrón, el ajo. Son todas verduras que dificultan la actividad de la digestión y hacen que nos sintamos pesados y mal digiramos esos alimentos. Moderen la cantidad de esos alimentos y traten de consumirlos cocinados y bien limpios, sacándoles las semillas, las cáscaras, y de esa manera van a mejorar bastante la digestión y la distensión en la parte alta del aparato digestivo. Otro consejo súper importante es el de moderar el consumo de café, de mate. Acá en Argentina se toma una infusión que se llama mate y es bastante irritante. Y el cigarrillo, ¿sí? Esas cosas son generadores de distensión y también de otros síntomas como los que le mostré anteriormente: la secreción de ácido, la distensión, la producción de gases, entre otras cuestiones. Entonces hay que moderar. Los fármacos que consumimos también son importantes y son generadores de distensión. Si nosotros consumimos grandes cantidades de antibióticos o de fármacos, hay que tener en cuenta que esos fármacos no nos generen distensión, y en el caso de que sí lo hagan, traten de consultar con el médico que se lo prescribió para ver alguna otra alternativa o forma de consumo para disminuir ese síntoma adverso. Consejo importante: no comer muy pesado antes de acostarse. Si nosotros consumimos grandes cantidades de alimentos o alimentos de difícil digestión antes de acostarnos, cuando nos vamos a dormir el proceso de digestión se disminuye, hay un apague del aparato digestivo y eso hace que tengamos un mal descanso y que al otro día nos levantemos pesados. Entonces es clave tratar de comer liviano antes de acostarse, como un consejo principal para disminuir la hinchazón y la distensión antes de acostarse. Bajar la grasa abdominal. La grasa abdominal genera presión en el abdomen y nos generan acidez, reflujo, y eso contribuye a la hinchazón y a la distensión abdominal en la parte digestiva alta. Así que hacer actividad física regular, comer moderado y con un déficit calórico puede llegar a ayudarnos a bajar la grasa abdominal y con esto los síntomas digestivos. Importante también moderar la ingesta de alcohol. Si uno toma todos los días o toma grandes cantidades de alcohol varios días a la semana, claramente eso nos va a irritar y nos va a distender, así que modérenlo. Y por último, háganse estudios, en el caso de que todo esto ya lo tenga medianamente controlado, estudios para analizar la vesícula con ecografía abdominal y analíticas de sangre, y por otro lado en el estómago con endoscopía, y en el caso de sospechar la bacteria Helicobacter pylori, analizar por esa bacteria. Ahora, si la hinchazón abdominal inicia luego de la hora, pasada la hora, lo más probable es que el problema esté en la parte final del tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso. Y acá los síntomas asociados que nos pueden llegar a guiar de que el problema está más cuesta abajo son los siguientes: los gases, la diarrea, la constipación por consistencia, es decir, materia fecal muy dura, la constipación por frecuencia, varios días sin ir al baño, y el dolor debajo de la costilla izquierda, que también hace alusión a que hay gases y presión en el lado izquierdo del colon, el colon descendente. Son todas guías para avisarnos que el problema está en la parte digestiva baja. En este caso, la consejería es en algunos puntos similar a la digestión alta, como por ejemplo masticar muy bien los alimentos y comer despacio, ya que al igual que impacta a la parte digestiva alta un alimento mal predigerido, también impacta a la parte digestiva baja. Disminuir los volúmenes de las comidas también. Si nosotros comemos grandes cantidades de alimentos, los sustratos que tenemos que absorber son superiores, no damos abasto para poder absorber todos esos sustratos, siguen de largo y son fermentados por las bacterias tanto colónicas o del intestino delgado, y eso genera distensión, hinchazón y dolor abdominal. Disminuir la ingesta de carnes rojas, vaca y cerdo. Moderar la fibra dura, y acá agrego también la fibra fermentable y pongo entre signos de pregunta la alimentación baja en FODMAP. Es una herramienta que se usa para bajar la cantidad de fermentables. No la sostendría durante mucho tiempo porque es una alimentación que es perjudicial para la microbiota intestinal, pero sí nos puede llegar a ayudar a disminuir la inflamación y a entender por dónde pasa nuestro malestar y cuáles son los alimentos que a nosotros más nos generan problemáticas. Esos alimentos bajos en FODMAP son alimentos que tienen disminuidos los carbohidratos que son fermentables. Sus siglas en inglés hacen alusión a fermentables oligosacáridos, que son los que se encuentran, por ejemplo,
En las legumbres, la rafinosa, la estaquiosa, la verbascosa son carbohidratos de las arvejas, de los porotos, de las lentejas. Son fermentables y nos pueden llegar a generar mucha distensión si los comemos en grandes cantidades, en particular en alimentaciones vegetarianas. Los disacáridos como la sacarosa, la maltosa o la lactosa, contenidos en la leche, en la cebada o en el azúcar de mesa o también en algunas gaseosas o productos tipo snacks, son sustancias fermentables. Los monosacáridos también contenidos en estos disacáridos, glucosa, fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa. Y por último, los polioles, los edulcorantes como por ejemplo el xilitol, el sorbitol, el manitol, que no solo se encuentran en productos industriales como golosinas, chicles, caramelos, entre otras cuestiones, sino que también se encuentran en algunas frutas como por ejemplo la manzana, la pera, el durazno. Si al comer esos alimentos nos sentimos hinchados o tenemos alteraciones en la evacuación, podemos llegar a intuir que tenemos algún tipo de intolerancia y habría que analizar por otras posibles causas como puede ser el SIBO o el intestino irritable. En el caso de que la hinchazón sea por constipación, habría que tener en cuenta el tema de los constipantes, disminuir lo que es el arroz, el té, los quesos muy duros como el queso parmesano o el queso descremado y obviamente las harinas que son generadoras de constipación o estreñimiento. Mismo consejo, moderar café, mate y té, que son también irritantes de la mucosa intestinal. Los fármacos, los antibióticos, si venimos de un tratamiento por algún tipo de infección y no restauramos la microbiota intestinal con probióticos, claramente la diarrea, la inflamación, la disbiosis son generadoras de hinchazón y nos van a llegar a afectar. Por eso que es clave que modulen la microbiota intestinal con alimentos pre y probióticos y restauren la flora para mejorar la hinchazón abdominal. Por último, una vez aplicados estos consejos, si se sigue con la persistencia de los síntomas y de la hinchazón abdominal, es clave analizar con un gastroenterólogo, con algún tipo de profesional. Voy a correr mi carita aquí para la izquierda, con algún profesional asociado a la salud digestiva para que los guíen y analicen celiaquía, SIBO, alergias alimentarias o intestino irritable como algunas de las patologías que pueden llegar a generar hinchazón abdominal. Espero que les haya servido esta charla, esta presentación. No se olviden de comentar sus dudas, de ponerle me gusta y de suscribirse para más contenido sobre nutrición digestiva. Nos vemos en el próximo video.